Hola, hola, muy buenas. Les saluda su amigo Edgardo Lacera y esto es Pausa Refrescante. Estoy muy emocionado porque este 27, que es hoy, 27 de diciembre, es el último episodio de Pausa Refrescante del año. Un programa o un espacio que comenzó como una reflexión ante la crisis de liderazgo mundial manifiesta a través de la pandemia que hemos tenido de visita, el bicho que hemos tenido de visita los últimos 8 meses quizá. Casi todo el año hemos tenido la visita de esa pandemia que se extiende y se extiende y se extiende. La Organización Mundial de la Salud está trabajando fuertemente para crear una vacuna y bueno, todo lo que ya sabemos, las crisis que se han presentado por razón de esto, crisis económicas, en muchos países la crisis toca fondo. Todo esto genera mucha incertidumbre, que por cierto es el tema del cual vamos a estar hablando, vamos a estar compartiendo este día en Pausa Refrescante. Pero primordialmente a darle las gracias a usted por estar en este espacio conmigo, por compartir conmigo este espacio de Pausa Refrescante. Voy a estar haciendo un anuncio al final, ya que apenas estamos entrando, apenas se conecta la primera persona. Y todo esto es para que usted obtenga la referencia del mejor liderazgo por excelencia. Esa es la razón de Pausa Refrescante, el liderazgo de Jesús, el liderazgo de servicio, que cuando uno ve la lista de líderes que han influenciado la historia de la humanidad, uno se da cuenta que Jesús fue el líder por excelencia. Cuando usted lee antes y después de Jesús, antes y después de Cristo, esto afectó la historia de Occidente y de Oriente, de manera que Jesús es el líder por excelencia. Y hemos estado hablando de un liderazgo espiritual, de un liderazgo de servicio, de un liderazgo que honra al Padre. Por cierto, estaba en estos días tratando de inspirarme para escribir un mensaje de Navidad que sonara diferente a Feliz Navidad y Feliz Año Nuevo y bla, 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 y fuera algo mucho más diciente. Yo me preguntaba, ¿qué hacemos nosotros los seres humanos cuando las crisis vienen? Cuando la incertidumbre, reitero el tema, cuando la incertidumbre se asoma. Y claro, nosotros cuando en nuestro entorno no encontramos las respuestas a nuestras preguntas existenciales, cuando salimos del modo automático en el cual vivimos, donde pensamos que todo se va a dar, que todo va a ser como nosotros pensamos, y somos sorprendidos por lo que fuimos sorprendidos a principio de este año con lo del COVID, nos hacemos la pregunta que una vez se hizo el salmista. El salmista se preguntó en el Salmo 121. Dice que él estaba en una situación adversa, en una situación de incertidumbre, en una situación en la cual él estaba en pausa, y dice que se le ocurrió levantar los ojos. Creo que es una buena salida que nosotros levantemos los ojos. Dice que el salmista levantó los ojos hacia los montes, es decir, hacia las montañas. Y dice, alzaré mis ojos a los montes, en reflexión. ¿De dónde vendrá mi socorro?, se preguntaba. No sé cuánto tiempo pasó entre la pregunta y la respuesta, que salió de sí mismo. Y dice, mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. No dará mi pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí no se adormecerá, ni se dormirá el que guarda a Israel. Una promesa que también es para ti, una promesa que también es para mí. Dios es el Dios de todos. Dios es el Dios que no duerme. Dios es el Dios que está atento. Dios es el Dios que no está sorprendido por las cosas que pasan, porque de antemano ya el hoy tuyo ya estaba dicho, ya estaba escrito. Ciertamente muchas veces, yo diría la mayoría de las veces, entramos en incertidumbre, en duda, en temor, porque pensamos que Dios no está en control, porque pensamos que Dios fue sorprendido con lo que está pasando, que Dios no sabía lo que iba a pasar, pero por supuesto Dios sí lo sabía. Otra de las respuestas que tenemos es que culpamos a Dios. Bueno, pero si Dios permitió, decimos, ¿por qué Dios permitió esto o esto otro? Pero olvidamos que contextualmente la Biblia enseña que nosotros fuimos puestos como administradores en esta tierra, que la administración de esta tierra nos corresponde a nosotros y que daremos cuenta de esta administración que nos fue entregada por Dios. Entonces, muchas de las cosas que pasan son nuestra responsabilidad, como cuando pasó lo del 9/11.
Lo del 9/11 hizo que mucha gente se preguntara, bueno, ¿y dónde estaba Dios cuando Osama Bin Laden estrelló los aviones contra las Torres Gemelas? Dios estaba en el mismo lugar, en todas partes. Solo que nosotros los hombres, somos quienes administramos esta tierra. Nos fue entregada por Dios, lo dice claramente la palabra. Y la actual pandemia del COVID nos expone a varios riesgos. Podemos infectarnos, podemos infectar a otros. Es posible que nos toque aislarnos. De hecho hemos estado aislados por mucho tiempo, hospitalizados, personas que mueren y el drama tan terrible que los féretros van marchando solos hacia el cementerio porque ni siquiera sus familiares pueden tener algo tan simple como acompañar a sus muertos. En el peor de los casos, seres queridos que desaparecen, incertidumbre en general, qué terrible. Incertidumbre se denomina incertidumbre a la situación de desconocimiento que se tiene acerca de lo que sucederá en el futuro. Creo que es muy común a nosotros los seres humanos la incertidumbre. Somos personas llenas de incertidumbre. La incertidumbre es algo que siempre va a estar en el ser humano. Siempre vamos a estar luchando con la incertidumbre. Siempre el temor, siempre el titubeo que muchas veces nos hace estancarnos, nos hace detenernos en la vida, estará allí peleando contra nosotros. De hecho, la semana pasada hablábamos en Romanos capítulo 4, versículo 18, acerca de la lucha que el padre de la fe, óigame bien, el padre de la fe Abraham tenía. Dice que él luchaba en esperanza contra esperanza. Y decíamos la semana pasada, para recordar un poco lo que hablaba la semana pasada, decía que esta esperanza, son dos esperanzas, la esperanza de las cosas malas que pueden venir, la esperanza de las promesas de Dios. Pero finalmente dice claramente Romanos capítulo 4, dice que Abraham le creyó a Dios y que le fue contado por justicia y que fue llamado padre de la fe. Es la razón por la que nosotros debemos ver ese modelo para saber que no tenemos que ser personas perfectas, sino que ser personas que están en vía a la perfección. Porque dice claramente la Biblia que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Qué bueno que nosotros nos expongamos al trabajo de Dios, al arquitecto por excelencia. Que sepamos que el que comienza la obra, que cuando nos exponemos para que Dios comience la obra en nosotros, entonces Él la terminará. Él la terminará. De cierto, muchos no comprenderemos acerca de lo que está pasando con nosotros, pero arrogante sería pretender comprender las cosas que Dios está haciendo con nosotros. Y para retomar un poco también lo que decía la semana pasada, decía que fe es la certeza de lo que se espera. Es decir, la fe de la sustancia de las cosas que se esperan. La demostración de las cosas que no se ven, que eso es realmente la fe. Y preguntaba entonces, ¿desde qué perspectiva usted está visualizando el 2021? Y decía, ¿lo está visualizando con optimismo o con esperanza? ¿Y cuál sería la diferencia de estas dos? Bueno, optimismo, decía entonces, es la creencia de que las cosas mejorarán. Muchos manifiestan optimismo. Pero la esperanza es la fe de que nosotros podemos mejorar las cosas, de que usted y yo podemos involucrarnos, podemos comprometernos para mejorar las cosas. Que nosotros, por muy poca influencia que tengamos, y a propósito del tema del liderazgo, ejercemos liderazgo en nuestra familia y que podemos comenzar con nuestra familia ejerciendo un liderazgo efectivo, un liderazgo de valores en nuestra familia, para que nuestros hijos entonces trasciendan y las futuras generaciones sean afectadas con valores, con principios que hagan de nosotros mejores seres humanos. Pero la lucha contra la incertidumbre es diaria. No se juzgue a sí mismo porque tenga incertidumbre, es una lucha diaria. Y esa esperanza negativa contra la que luchó Abraham es la misma esperanza negativa también contra la que nosotros tenemos que luchar. Solo que tenemos que ser proactivos al respecto. Solo que tenemos que tomarnos el trabajo de conocer el carácter de Dios. Que usted no tenga, por favor, no tenga una impresión de Dios de segunda mano. Tenga una impresión de Dios de primera mano. Es decir,
conozca usted las promesas de Dios. Conozca usted el carácter de Dios. Conozca usted la vía a través de la cual usted puede tener una relación cercana con Dios. ¿Cómo tener una relación cercana con Dios? Bueno, Jesús le fue preguntado y él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces allí está el camino, Jesús. A través de Jesús usted conoce al Padre. En cierta ocasión Felipe, uno de los discípulos, le preguntó a Jesús: Jesús, mira, muéstranos al Padre y nos basta, es suficiente si tú nos muestras al Padre. Y Jesús le dice a Felipe de manera muy franca y directa, le dice: hey Felipe, tanto tiempo haces que estás conmigo y no has conocido al Padre. El que me ha conocido a mí, conoce al Padre. De manera que míreme a mí y verán al Padre. Entonces, de esa manera, nosotros vamos conociendo de primera mano realmente quién es Dios, cuál es el carácter de Dios y cuál es el propósito de Dios. La oración modelo dice: hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Entonces descubramos cuál es la voluntad de Dios en el cielo para que con confianza oremos para que esa voluntad se lleve a cabo también en la tierra. Y a propósito de incertidumbre, hay un pasaje bíblico que me ha estado rondando toda esta semana y que quiero compartir humildemente de corazón con usted. Se encuentra en el libro de Jeremías capítulo 29 versículo 11. Jeremías 29, 11 y dice así: porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Y mire lo que dice claramente: planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Recuerde, hemos estado hablando de esperanza. Y si hay incertidumbre con respecto al futuro, el Señor dice en Jeremías 29:11 que Él sabe los planes que tiene para usted, para mí, que son planes de bien y no de mal, que no son de calamidad, que tiene el propósito de darnos un futuro y una esperanza. No quiero generar falsas expectativas en usted pensando que todo esto va a pasar rápidamente, que nadie en su familia va a ser tocado, que todo va a estar bien. No. Se trata de que en medio de la adversidad que podamos vivir, si nuestros ojos están puestos en Dios, si nuestra mirada está puesta en el invisible, todas las cosas cooperarán para el bien de aquellos que creen. Todo cooperará, incluso la aflicción más grande cooperará para el bien de los que aman a Dios. En tiempos de incertidumbre, esta promesa es muy reconfortante, ya que no podemos ver el futuro. Pero el versículo nos alienta con una promesa de que Dios tiene un futuro y una esperanza para cada uno de nosotros. Ciertamente, Romanos 8:28 lo dice: sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es para los que conforme a su propósito han sido llamados. Es decir, si nosotros buscamos cada día el conocimiento de Dios, el camino a Dios, la conexión con Dios, la convicción en nuestra vida de que Él es nuestro Padre, cualquier cosa que suceda en nuestra vida, por inentendible que sea, la veremos desde una perspectiva de la fe. Es decir, usted dirá: yo no entiendo lo que me está pasando, pero tengo la certeza de que Dios obrará en favor de mí aún en medio de esta situación adversa. No quiere decir, reitero, que seamos intocables. No quiero decir con esto que no nos va a pasar absolutamente nada en la vida. Quiero decir que su esperanza debe estar puesta en Dios. El apóstol Pablo dice claramente en medio de su aflicción, en medio de su situación, dice que incluso él tenía tanta convicción de la paternidad de Dios que para él morir era ganar, porque era encontrarse con su Dios. Imagínense ese tamaño de fe. Yo sé que todos, por lo menos yo quiero vivir muchos años. Yo quiero ver a mis nietos